Hola chicos, buenas tardes. Hola, hola, muy buenas, buenas. Bueno, el día de hoy queremos... primero nos tenemos que presentar. Yo soy Pau Y yo soy Andrea. y en el día de hoy queremos hacer un video, compartir las conversaciones que tenemos a diario entre nosotras, que amamos mucho a nuestro Señor Dios y creemos que podría ser de edificación y de utilidad para las demás personas, Así como lo es para nosotras. así como les para nosotros. Entonces, el día de hoy queremos hablar sobre un tema en específico que es cómo pasar de sustituir la vergüenza por la gracia de Dios. O, para que lo entiendan un poquito más, puede ser también como del pecado también a la redención. Bueno, para empezar queremos dejar claro conceptos básicos que en realidad de básico no tienen nada, porque nosotros lo tuvimos que estudiar y hace años que somos cristianas. Entonces, queremos empezar por el concepto de qué es la gracia, cómo se entiende. Y la gracia, los teólogos la definen como un regalo inmerecido de Dios, algo que no hiciste nada, no tenés ningún mérito para tener, pero Dios en su gran misericordia lo expande a sus hijos. O sea, que realmente no es que somos merecedores, como muchas personas piensan, es que Dios ha sido tan bueno con nosotros que nos regaló su perdón y nos decide redimir y hacernos nueva criatura. Así que si usted se cree que usted merece eso, quédese con nosotros a escuchar lo que vamos a hablar ahora. Revísese. Vaya al médico. Vaya al culto de liberación. Bueno, en primer lugar, podemos explicar qué es la gracia, pero ¿para qué nos sirve? Que es en realidad lo que nos compete. Porque cuando uno entiende que no mereció absolutamente nada y que Dios le dio todo, no hay lugar para el orgullo. No hay lugar para el orgullo en la casa de Dios. O sea, no. Cuando en Isaías 64 dice que nosotros le presentamos nuestras obras de justicia a Dios, pero no son más que trapos inmundos. Porque en realidad, en comparación a lo santo que es Él, y los pecadores que somos todos nosotros, porque todos somos pecadores, todos hemos pecado, no son nada. Por ende, uno puede estar toda su vida en la iglesia y no haber entendido qué es la gracia, que es este regalo inmerecido que, como se nos ha dado, nosotros tenemos que darlo a las demás personas. Acá está. Isaías 64:6 dice: estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia no son más que trapos sucios. Como las hojas de otoño nos marchitamos y caemos y nuestros pecados nos arrastran como el viento. Y la gracia podría quedar solo en este concepto filosófico de, bueno, es algo que Dios nos da inmerecidamente, pero ¿qué nos dio? Realmente, sustancialmente, ¿qué nos dio? Nos dio a Cristo. Porque la Biblia dice en Tito 2:11, pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. ¿Y quién nos ha traído salvación? Ha sido la vida y obra de Jesucristo. Entonces cuando dice que la gracia es inmerecida, o sea, que haya venido el verbo, que haya venido la luz en Juan 1:1 al mundo, ya eso es la gracia, es lo que nadie merecía y vino y que nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia porque hemos sido hechos hijos de Dios por medio del sacrificio de Cristo. Por ende, todo lo hizo Cristo y nosotros no hicimos nada y lo tenemos. Y por eso nos gozamos. Así que si usted es nuevo acá y no entiende nada, no solamente nosotras que vamos a una iglesia y que conocemos de Dios, somos los cuales recibimos este hermoso regalo porque recuerden que no lo merecemos. Usted también, que está mirando este video, también puede recibir este hermoso regalo de parte del sacrificio de Jesús. Todos. Así que, bueno, ahora vamos a hablar un poquito quizás sobre la vergüenza. Vamos a poner un poquito en contexto. Y acá tengo algunas anotaciones porque la memoria a veces falla, así que vamos a leer. La vergüenza como consecuencia. Esta es una respuesta natural a la desobediencia y la exposición ante Dios y los demás. Nosotros pusimos quizás como para poder entender un poco mejor o llevarlo a un contexto que quizás la mayoría de ustedes ya lo conozcan. Todo empezó como en el jardín del Edén con Adán y Eva. Cuando ellos pecaron, sintieron toda la vergüenza, se sentían súper mal, se escondieron. Entonces ahí hay un ejemplo, o sea, el primer ejemplo clave y súper visible de lo que, de cómo actuamos cuando tenemos pecado. O sea, el enemigo pone la vergüenza y nosotros queremos huir de Dios. Bien, ahora vamos a hablar sobre la vergüenza versus el arrepentimiento, que ahí sería cuando podemos poner las dos cosas juntas, lo que hablamos ahora sobre la vergüenza del pecado y la gracia.
Porque en realidad nos podemos preguntar, bueno, ¿qué nos diferencia? Si todos pecamos, ¿qué diferencia los cristianos de los no cristianos? ¿Qué diferencia el que está cerca de Dios que el que no está cerca, si ambos cometieron el mismo pecado? Ahí entra el factor del arrepentimiento. Alguien puede pecar y al no tener la esperanza viva en Cristo de un Dios redentor, un Dios perdonador, puede caer en la desesperación, en creerse todas las mentiras del enemigo de que no servís, de que sos un inútil, de que nunca vas a cambiar, y, o ir a los pies de Cristo, arrepentirse y decir, necesito cambiar, necesito de vos para que me transforme de adentro hacia afuera, porque no es solo el arrepentimiento, sino también está este concepto de regeneración, de que cuando venimos a Cristo somos hechos criaturas nuevas. No es, yo siempre tuve este miedo cuando empecé a caminar en los caminos de Cristo, que yo me sentí una hipócrita, como que yo había hecho tanta cosa y venir acá y fingir que estaba siendo buena cristiana, yo sabiendo que tenía un montón de otros pecados que no había solucionado todavía, y me sentía hipócrita al hacer las cosas bien. Y eso es completamente una mentira del enemigo, porque no es que estás enmascarando tu verdadero yo haciendo cosas buenas, sino que estás volviendo a lo que fuiste creado. O sea, estás volviendo a tu verdadero yo. No es que estás fingiendo ser alguien que no sos. Estás volviendo a quien eras, a quien fuiste diseñado a ser desde un primer momento. Y de ahí viene el concepto de nuevas criaturas somos hechas. Exacto, exactamente, sí, totalmente de acuerdo. Creo que todos llegamos a ese momento donde nos sentimos de esa forma, incluso siendo cristianos, en el momento que pues pecamos, porque todos somos pecadores, podemos caer y lo que nos levanta obviamente es la gracia, el perdón y la misericordia del Señor. Acá les pongo otro ejemplo de lo que puede suceder en los momentos donde pecamos, que a veces muchas personas, siendo cristianas o no cristianas, cuando pecamos, a veces llegamos a sentir esa parte del enemigo que nos dice como, bueno, esto que hice es muy malo, ¿cómo? Para poder arreglarlo, ¿no? Y acá puse dos ejemplos clarísimos que creo que todos ustedes lo conocen. El primero es, bueno, en el momento que tú pecas, te da la vergüenza y el pecado trae muerte, trae maldición y un montón de cosas feas. Y el primer ejemplo que les voy a poner es Judas. Sí, Judas, el que entregó a Jesús, ese amigo no tan amable, que entregó a Jesús y pecó y después se arrepintió, o sea, vio todo lo que hizo y dijo como no, o sea, qué vergüenza, ¿qué hago? Esto yo no lo puedo arreglar. Y fue y se, o sea, no vamos a decir la palabra, ustedes ya saben lo que hizo nuestro amigo Judas. Pero luego vemos la otra parte, que eso no tiene que ser, o sea, no todos tenemos que terminar de esa manera, sino que Dios toma nuestro pecado y hace cosas maravillosas. O sea, lo pueden ver alrededor de todos los pasajes de la Biblia con personas así como tú y yo, que pecamos, que hacemos cosas feas, pero Dios toma eso y hace algo grande, como la restauración de David. Sí, el rey David, el majestuoso, oh wow, David, él hizo cosas bastante feas, de las cuales ya vamos también a charlar. Sí, eso me encanta lo que hablaste de esta gracia redentora. Si hay algo que nuestro Dios tiene de forma excéntrica, es su amor. Si hay algo que uno no puede entender lo alto, lo ancho, lo profundo, es su amor. Porque incluso leyendo los evangelios, me acuerdo leyendo Juan 20, que después de él haber resucitado, después de haber pasado que casi todos los apóstoles los habían abandonado, los hermanos, su mismo pueblo lo había traicionado, había muerto de una forma horrible y había sufrido todas estas cosas que nosotros sabemos y vimos en la pasión de Cristo. Cuando se cruza con María, le dice, ve a buscar a mis hermanos. No dijo, ve a buscar a los que me traicionaron, no dijo, ve a buscar, no los calificó por su pecado o por las cosas pasadas que habían hecho, incluso en contra de sí mismo. Dijo, ve a buscar a mis hermanos porque eh, Cristo tiene em, esta cosa maravillosa que nos hace ver como fuimos creados para ser hijos de Dios. Y él nos ve con claridad. Y él te escucha la primera vez que te disculpas en arrepentimiento. Él está tan desesperado por ayudarte, por extender la mano. Solo uno tiene que acercarse confiadamente al trono de la gracia. No confiadamente porque lo mereces. Porque eso ya lo explicamos. Porque si no, es, es tirar la gracia Es tirar la gracia de Cristo por la ventana, el tratar de conseguir su amor y ser aceptos por Dios por nuestros propios méritos. Estamos diciendo, nosotros podemos y no necesitamos a Dios para eso, no necesitamos a Cristo para eso. O yo soy tan importante
que capaz que a los otros sí los perdona, pero a mí no. Entonces tengo que esforzarme más. Y eso no es entender la gracia, no entender, no querer aceptar un regalo que se nos ha dado desde el primer momento. O sea, Fuerte. es agarrarlo. Pero, ojo, hay una línea muy delgada entre saber que Cristo te perdona, que Cristo te redime, que es misericordioso, que todos los días, como dice su palabra, se renuevan, Sí. vienen nuestros Cualquier alimentos. Gracias. Aquí sirve. Charlando Ay, bien. mira. Gracias. Acá corte comercial para recibir los alimentos que también vienen del Señor Jesús. ¡Ah, wow! Bueno, después de haber recibido acá nuestros alimentos y cosas deliciosas, seguimos compartiendo contigo, que estás ahí en tu casa, en el bus, no sé, en el baño, donde sea que estés escuchando esta palabra, acá vamos a compartir. Esperemos que no sea en el baño, pero bueno. Pero si no, Cristo te escucha y te observa donde quiera que estés. Bueno, vamos acá. Estábamos entre la delgada línea de recibir el perdón, la misericordia, empezar de nuevo, pero está ese otro pedacito de esa delgada línea que es no tomarse en serio lo que es el pecado. Y acá les traje en Éxodo 34, 6, del 6 al 7, en nueva versión internacional. Les voy a poner acá en contexto. En este momento, Moisés, ¿sí? El que Dios le dio las tablas de la ley, él empezó a hablar con Dios porque el pueblo pues estaba haciendo cosas muy feas. Entonces, bueno, Dios habló con él y Dios le dijo algo muy fuerte que muchas personas no saben que está en la Biblia. Y dice esto: pasando delante de él, proclamó el Señor Dios, compasivo y misericordioso, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después y que perdona la maldad, la rebelión y el pecado. Pero, ahí va, no tendrá por inocente al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Es decir, si nosotros empezamos a pecar y a pecar y a pecar, y ese pecado pasa de los padres a los hijos, como dice acá, el pecado puede afectar hasta la tercera y la cuarta generación. Entonces, el pecado, por más de que obviamente Jesús y Dios son superpoderosos y misericordiosos, nosotros tenemos que tomarnos en serio esto. O sea, cuando ustedes le dan un regalo, ustedes no van y lo tiran a la basura, ¿verdad? No es una licencia para pecar la gracia de Dios. O sea, eso Exacto. hay que tenerlo claro. Exactamente. Entonces, si usted pecó, usted se puede arrepentir y ya vamos a hablar un poco más de esto, del arrepentimiento real, pero tómenselo en serio, porque ustedes cuando hacen cosas, cuando hacen iniquidades y, o sea, es consecuente su pecado, ustedes están pasando esto a su familia, a su próxima generación. Entonces, esto es re contracultural lo que estamos diciendo, porque en la actualidad está muy metido el discurso de yo hago lo que quiero con mi cuerpo si total me afecta a mí nomás. Y acá te está diciendo, no, no te va a afectar solo a vos, te va a afectar a tu familia, va a afectar a tus seres queridos, vas a afectar a tus hijos y a tus nietos. O sea, no es... el ser humano nunca fue creado para vivir en este individualismo y egocentrismo del que se habla ahora, de que nosotros solo nos pertenecemos a nosotros mismos. Nosotros le debemos cosas a nuestros futuros hijos. Nosotros le debemos cosas a nuestros padres, le debemos cosas a nuestros amigos, le debemos respeto, le debemos amor. Y algo que nos tenemos que tomar muy en serio es que nuestros hijos van a tener que luchar con cosas de las que no saben de dónde vinieron. Y fueron cosas que hicimos nosotros en un arrebato, en un momento en el que dijimos, no es tan grave, igual Dios me perdona, yo hago lo que quiero con mi cuerpo, no estoy afectando a nadie. Esas 4 mentiras del diablo pueden cambiar el rumbo de la vida de nuestros hijos o de la vida de nuestros seres queridos. Exactamente. Y usted me va a decir, amiga, pero ¿dónde está eso en la Biblia? Le vuelvo a recordar el versículo que leímos, está en Éxodo 34 del 6 al 7. Y le vamos a poner ese ejemplo que hablamos de David, que quizás algunos de ustedes no se acuerdan o quizás se acuerdan como de puntos separados, pero no unen toda la historia. Pues David, sí, el rey David, como consecuencia de su pecado o de sus pecados, porque como todos, pues hizo muchas cosas, como el adulterio con Betsabe y la muerte de Urías. Entonces acá vemos, bueno, David, como cualquier persona, cometió sus pecados, algunos dirán, wow, qué tremendo pecado, otros dirán, bueno, la gracia del Señor lo perdonó muy bien, pero a través de su pecado hubo consecuencias y esto lo podemos ver con su hijo Absalón, cuya historia incluye
la violación de su hermana Tamar por medio de su hermano Amnón, Mm. la venganza de Absalón matando a Amnón y su posterior rebelión contra David y, obviamente, su trágica muerte. Todo esto fue un ciclo de violencia, de dolor, de cosas De trágicas, adulterio. de adulterio, o sea, usted póngase a leer, esto se encuentra en Segunda de Samuel, y obviamente, pues David en ese momento empezó a notar pues que su pecado tenía consecuencias, ¿no? O sea, la cosa Sí. estaba complicada, así que no es nada ligerito de tomar, ¿no? Acá estamos hablando de algo serio que usted debería saber y tomar en cuenta de que su pecado Tiene consecuencias. tiene consecuencias. O sea, uno no puede ir por la vida confiando. O sea, Cristo hace todo nuevo. Cristo te puede transformar, Cristo te puede cambiar, pero uno tiene que estar dispuesto, uno tiene que decir, bueno, Dios, entra en mi corazón, transfórmame de adentro hacia afuera, porque, y también tenemos que romper todas estas cosas generacionales. Absalón, aparte de todo esto que ella contó, hay una parte en la que se quería vengar de su padre y a todas las concubinas del rey David. ¿A que no te hace acordar? O sea, era el mismo pecado infundiéndose de diferentes formas, agarrando a la mujer de otro para hacerle daño. Mucho hablamos de, bueno, hay que arrepentirse, hay que cambiar. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Apelando al Espíritu Santo. No hay otra forma. Realmente no hay otra forma, porque ya lo hemos intentado. Han sido años de terquedad, de decir, yo puedo con mi propia fuerza. No puedes nada. No te acuestes sin orar. No te levantes sin orar. No, porque, no podés, pero no te lo digo de mala, sino porque es la realidad de los hechos. O sea, Dios no hubiese enviado a Cristo si alguien pudiese ser justo por sus propios medios. O sea, todos comimos del tupper. Todos comimos el tap. Todos estamos rotos. Por Adán entró el pecado en el mundo y ya venimos en un mundo caído y la Biblia dice, porque todos han pecado y el que no peca, miente. ¿Ok? Tipo, si vos entras en una iglesia y hay personas tentadas a fingir espiritualidad en vez de dependencia de Dios, es mentira eso, tipo, no te creas que el otro es más santo que vos o está más cerca de Dios que vos simplemente por el hecho de ser. O sea, si está más cerca de Dios es porque es más íntimo, porque pasa más tiempo y porque entiende más de la dependencia que tiene de Dios. Porque la Biblia dice, no me acuerdo, en Efesios creo, lo vamos a chequear. Acá no decimos mentiras. Eh, dice que Dios se encuentra lejos de los corazones altivos, pero que extiende su gracia a los humildes. Entonces, ¿cuál es la clave de recibir este regalo inmerecido? Ser humilde. Y tener un corazón enseñable, porque si usted conoce esto, pero usted dice, no, yo lo puedo resolver solo, yo al final lo voy a hacer bien porque yo puedo, ahí está esa actitud incorrecta que todos hemos llegado a pasar por eso, no vamos a mentir acá. Sí, 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 sí. Tenés una buena racha de 2 meses que no caíste en ese pecado repetitivo, ya sos Dios. Y así ya te ve un cachetazo y caes. Y bueno, está. Son cosas que a todos nos han pasado. Hay que definir qué es la humildad también, ¿no? Porque está este mal concepto de que ser humilde es alguien que está todo el tiempo hablando mal de sí mismo y todo el tiempo dando lástima y todo el tiempo de, ay, pobrecito yo. Eso es egoísmo, ¿ok? El hablar mal de uno mismo y el hablar demasiado bien de uno mismo son dos caras de la misma moneda. Se prenden las luces ahí, las alertas. Todo gira en torno a vos. O sea, lo que me estás diciendo cuando estás todo el tiempo hablando mal de vos o bien de vos es que todo gira en torno a vos y no de Cristo. Entonces, hay una libertad tan zarpada en olvidarse de uno mismo, en decir, bueno, no dependo de mis fuerzas, porque yo no soy ni bueno ni malo. Pablo dijo, no me juzgo ni a mí mismo, no me importa lo que digan los otros de mí, porque ni yo me juzgo a mí mismo, porque yo ya sé que no puedo, yo sé que dependo todo de Dios. Entonces, no es que seas un inútil, es que fuiste creado para depender de Dios. Uno no puede esperar a hacer las cosas bien cuando se desalinea de su razón de ser. Ahí entra el concepto del logos, ¿no? Tipo, eh, la razón de ser del mundo explicada en Juan 1.1 es Cristo, y cuando uno se desalinea de su razón de ser, se daña. Esto creo que sería mejor explicado como en un ejemplo, ¿no? O sea, si yo tengo un vaso, ¿no? Su razón de ser es que tenga café y yo lo quiero usar para martillar un clavo, lo voy a romper, ¿ok? Porque está desalineado con su propósito. Entonces, lo mismo pasa con el ser humano. Cuando nosotros tratamos de que nuestro propósito sea cualquier otra cosa que no sea Cristo, que sea
nuestro éxito académico, nuestro éxito en las relaciones, la cantidad de amigos que tenemos, la cantidad de seguidores que tenemos, el dinero, cualquier otra cosa que nos queramos convencer que para eso nacimos, nos vamos a dañar y va a salir mal. Nos vamos a dar la cabeza contra la pared. Te vas a dar la cabeza. Y si Dios, y Dios sabiendo que es misericordioso, nos va a dar la cabeza contra la pared, como que nos va a dejar que nos caigamos solos y que volvamos, porque no es que castiga, pero permite, o sea, permite que hagas eso, permite que te des contra la pared, permite que sigas intentando por tus propias fuerzas, para que en algún momento bajes la cabeza y digas, bueno, ¿quién es Dios? ¿Soy yo que tiene que girar todo en torno de mí o es él? O sea, porque también está eso de cuando usamos a Dios como si fuese una herramienta para que nuestra vida sea mejor. O sea, nosotros somos una herramienta para el plan de Dios. Es al revés. Los principios son distintos. O sea, vos no podés venir al cristianismo esperando que te den un auto y una casa, porque si vos lees la Biblia en ningún lado está eso. ¿Entendés? O sea, Oh, no. Dios da prosperidad. A Dios le gusta que sus hijos tengan prosperidad, pero no es lo que promete. Bendice a través de su misericordia y obviamente a su voluntad, ¿no? Si Él va a utilizar esas cosas o tiene su misericordia, pues darte cosas hermosas. Dios lo hace porque Él es el dueño de todo, pero eso no es como la esencia de lo que estamos hablando. Este no es un lugar de autoayuda. El cristianismo no es un libro de autoayuda. Uno no viene, no llega diciendo, bueno, capaz que cuando recién entras, uno dice, bueno, soy un desastre y necesito algo que me ayude. Y en un principio como que te puedes acercar por ese lado, pero cuando vas conociendo el Evangelio, uno se da cuenta que no es una cuestión de mejorar yo, sino ser hecho nuevo. O sea, ser otra cosa totalmente que yo no Por quería, pero que favor. Dios quería que fuese. O sea, porque yo no me esperaba, o sea, las cosas que Dios quiere que yo haga no eran algo que yo deseara en primer lugar cuando me acerqué a Dios. No es como que me acerqué diciendo, bueno, quiero ser más fit y comer mejor y cuidar el templo y tener frases motivacionales sacadas de proverbios para darle a mis amigos. Como si fuese una tarjetita así de tarot. No es eso. Está No es reprendido. eso. Reprendo. En realidad, lo que él quería era que nosotros rendamos nuestra vida para que él haga con nuestra vida lo que quiera. O sea, y es maravilloso, porque sus pensamientos son más altos que los nuestros. Él sabe más lo que necesitamos, porque lo que queremos generalmente no es lo que necesitamos, ni lo que nos hace bien, porque el corazón es engañoso. Eso sí está en Proverbios, eso sí es una frase que le doy a mis amigos. No, además que su palabra dice que Él es el alfarero, entonces cuando nosotros somos cada uno como un vaso, una vasija, un florerito, como usted se quiera ver, y Dios, o sea, Él es el alfarero, entonces Él sabe cuando nosotros tenemos ahí una rajita, una cosa, y Él siempre nos quiere perfectos para su uso, entonces Él si Él tiene que romper y hacernos de vuelta, Él lo va a hacer, pero siempre para dejarnos perfecto, porque es Él quien nos conoce, quien sabe cuál es nuestra forma, cuál es nuestro propósito, ¿no? Re. Él vio todo, todo. Y con esto volvemos al tema de la vergüenza. La vergüenza es tan dañina porque nos lleva a escondernos de Dios, del único que ella sabe todo. O sea, para empezar, es algo muy lógico. O sea, ¿cómo vas a esconder algo de alguien que ve todo? La vergüenza no nos esconde de Dios. Lo que nos hace es quitarnos eh, el paso al arrepentimiento y a la redención. O sea, cuando uno se queda en la vergüenza, cuando uno no acepta, porque muchas veces te quedas en esto, bueno, tengo vergüenza, no me voy a acercar a Dios. Eso es falta de coraje. O sea, vos tenés que tener los pantalones bien puestos, de acercarte y decir, mira, lo hice mal. Porque es confesando tu pecado que Él te perdona, no es aparentando que sos santo, no es aparentando Así que es. estás bien. O sea, porque Él lo sabe, ya lo sabe. O sea, entonces, por eso es tan dañina la vergüenza, porque nos destituye de la gracia, pero no porque ya no esté disponible para nosotros, sino porque nosotros nos negamos a recibirla. Así mismo es. Además, acá vamos a Romanos 5 del 20 al 21, así que no todo es malo. Respiremos profundo, tomemos ese tiempo para Dios es respirar. bueno. Romanos 5 20 al 21, donde el pecado abundó, la gracia sobreabundó. La gracia de Dios es más poderosa que el pecado, permitiendo que reine la vida eterna por la justicia en Cristo. Entonces, si usted se siente que usted está mal y usted sabe que usted está pecando, como cualquiera de nosotros, usted tiene que entender que Jesús murió por usted y que la gracia de Él es más grande que tu pecado. O sea, quítese esa vergüenza que eso no le pertenece a Dios.
y vaya y se arrepiente y busca al Señor, porque Él y su gracia y su misericordia, que se renueva todos los días, es mucho más grande. La vergüenza quedó clavada en la cruz. Ah, sí. Y además, acá para concluir un poquito el tema, pusimos transformar el pecado en gracia implica un proceso de conversión que comienza con el arrepentimiento sincero. Sincero. O sea, no oculten nada. No oculten nada. Exacto, así que acá arrepentimiento sincero podemos reconocer primero obviamente que somos pecadores, que hicimos mal, sentir el pesar, o sea que no es algo como que, ay, bueno, no importa, no, es algo que hicimos mal, o sea, si usted le hizo algo malo a alguien que usted ama, usted después se siente mal, ¿verdad? Sí. Yo quiero creer eso, que usted es ese tipo de persona, entonces usted si se siente mal y usted se arrepiente y usted tiene que abandonar el pecado, o hace de verdad ese intento, porque todos somos pecadores, pero intente de verdad dejar el pecado para poder pedir la gracia de Dios, que sería la ayuda divina que viene de allá arriba, y recibir el perdón. Obviamente esto es a través de la fe en Jesucristo. Sin Jesús, sin su sacrificio, no hay perdón, no hay gracia, no hay misericordia, no hay nada. Es que una practicidad todo esto es que en Joel 2, 13 dice, no se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren sus corazones. Regresen al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Está deseoso de desistir y no de castigar. O sea, desgárrense el corazón no quiere decir que le presentes solo tus pecados menores, quiere decir que vos exprimas tu corazón y le digas, estoy enojada contigo porque me pasó esta cosa, estoy enojado con mi madre, estoy enojado con mi padre, estoy enojado, no sé por qué vine a este mundo. Tipo, uno tiene que acercarse confiando que él es tan grande, más grande que tus problemas y te puede responder todas las preguntas que tengas. O sea, uno no puede vivir con miedo de hacerle preguntas a Dios, porque eso no es conversar, eso no es tener relación. Y uno tiene que acercarse confiadamente a que Dios existe. Y si Dios existe, tiene que ser más grande que ese problema, que ese dolor. O sea, y otro punto, si Dios se complace en Cristo y en el sacrificio de Cristo, si Dios dijo, todas las cosas te perdono porque Cristo fue el sacrificio perfecto donde Él puso toda su ira y ya no necesitamos nada más, ¿por qué no te complaces vos en Cristo? O sea, si Cristo fue suficiente para Dios, ¿por qué no es para vos? O sea, para Dios fue suficiente Cristo para perdonar todos tus pecados. ¿Por qué para vos no es suficiente? O sea, ¿qué te hace pensar que sos tan grande, tan mayor, que Dios no te va a perdonar? O sea, con la sangre de Cristo, que Cristo no te va a lavar. Sos igualito que todos nosotros. Y si me perdona a mí, te perdona a vos. ¿Entendés? Sí. Uno tiene que tener cuidado, tiene que dudar de esas dudas, tiene que tener cuidado de todas esas mentiras que te dicen, bueno, puede perdonar a otro, pero a mí no. ¿Quién sos? Claro, además, ¿cuánto pecamos nosotras, no? ¿Cuánto, o sea, y cuánto recibimos del ¿Y favor cuánto de Dios? recibimos? Así que quisimos realmente traer esta palabra porque obviamente fue para edificación para nosotras, ha sido por mucho tiempo Sí. y obviamente ahora acá, entre amigas, también conversándolo, fue de mucha bendición y esperemos que para ustedes también haya sido de esa manera. Sí, y les dejamos de tarea que lean la historia de la mujer que adulteró, que dice, el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Y cuando todos se van, a la mujer Jesús le dijo, ¿dónde están los que te acusan? Yo tampoco te acuso. O sea, El que podía tirarle la el piedra, que podía tirarle la piedra le dijo, yo tampoco te acuso, ve en paz. O sea, no fue que le dijo, no peques nunca más y si lo volvés a hacer, no te vuelvas a acercar a mí. No hubo recriminación alguna. claro. Es tan maravilloso, es tan excéntrico ese amor, porque uno dice, está loco, pero así es Dios. Si hay una excentricidad de Dios, tiene que ser lo grande que es su amor. Porque a quién se le ocurre decirle, te amo, andá y no peques más, con toda la confianza. O sea, yo no me entra en la No cabeza. me entra, así que bueno. Me parece que para la próxima habrán otros temas bastante lindos, bastante fuertes, que mi querida Paula les va a traer la Sí. próxima. Creo Así que que el tema del verbo, que estuvimos hablando muy poquito acá, lo sí. podemos Sí, seguir. así que bueno, esperemos que les haya gustado el video. Por favor, suscríbanse a este hermoso canal, denle like, compartan. Sí. Y obviamente den un comentario si se identificaron, si pensaron en esto alguna vez, si les pasó, o si es la primera vez que escucharon sobre esto y recibieron esta hermosa noticia. Sí, y queremos dar una mención especial a nuestra amiga, porque no solo somos nosotras dos hablando, sino que había alguien intercediendo en oración Acá hay alguien, la en todo el intercesora, tiempo. La nuestra amiga intercesora. Pilar.
Y bueno, En medio de torta de chocolate, intercesión profética. además que bueno, ya, les vamos a mostrar acá porque miren, ¡Ay, acá sí! suave, les vamos a mostrar. Estamos en plena merienda. Así que bueno, lo dejamos para una próxima y los bendecimos, los amamos, así como Cristo los amó primero. Los queremos mucho. ¡Mua! ¡Chao!